Bueno, niños, vamos a iniciar entonces con esta explicación de lo que son los números decimales. Bueno, primera medida decimos que un número decimal es aquel número que tiene una parte entera y una parte decimal. Una parte entera y una parte decimal. Y lo que separa la parte entera de la parte decimal es una coma decimal. ¿Sí? Entonces, si vemos el ejemplo, aquí tenemos 25,7. 25 la parte entera, la coma decimal, y 7 que está señaladito en verde es la parte decimal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un número decimal? Un número decimal pues nos quiere decir que es la unidad que se ha dividido en una potencia de 10, por eso se llama decimal, porque se dividió en una potencia de 10. ¿Cuáles son las potencias de 10? 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Es el 1 seguido de ceros. El 1 seguido de ceros son potencias de 10. Todos los números que se han dividido en 10, en 100, en 1000, en 10.000 o en una potencia de 10 son números decimales. ¿Sí? Entonces, ya dijimos que los números decimales tienen una parte entera, 25,7. ¿Qué quiere decir ese 7? Que hay 20, vamos a pensar en manzanas. Quiere decir que hay 25 manzanas completas, que son enteras, 25 enteras, y la manzana 26, la siguiente, la partieron en 10 pedazos, de los cuales tomaron 7 pedacitos de esos 10, ¿sí? Entonces es 25,7. Si dijéramos que 25,7 manzanas sería eso, 25 manzanas completas, la siguiente, la 26, la partieron en 10 y esos 10 tomaron 7. Bueno, entonces miramos que si tiene una cifra decimal, como en este caso, quiere decir que se dividió en 10. Por eso yo les decía que se dividió en 10, porque tiene una sola cifra decimal. Pero vamos a ver otro ejemplo. Entonces, si el número decimal tiene dos cifras decimales, recuerden que la parte decimal es la que está después de la coma, a la derecha de la coma. En este caso tiene dos cifras decimales, entonces quiere decir que la unidad se dividió no en 10, sino en 100. ¿Sí? En 100. Vamos a pensar en las mismas manzanas. Y me dicen, vaya y tome 46,92 manzanas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo lo podemos representar nosotros? O cómo lo podemos pensar para saber qué quiere decir. Quiere decir que va uno y coge 46 manzanas completas y la manzana número 47, la siguiente después de las 46, se parte en 100 pedacitos iguales. Imagínense, son pequeñitos los pedacitos. Y esos 100 pedacitos iguales se toman 92, entonces 46,92, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si la parte decimal tiene 3 cifras decimales, como en este caso? Mire, quiere decir que la unidad se partió en 1000 pedazos iguales, en 1000 pedacitos iguales. Entonces, ahora me dicen, vaya y tome 0,694 manzanas. Es decir, que yo completas no voy a coger ninguna, 0. Solo voy a coger una manzanita, la cual la voy a partir en 1000 pedazos. Imaginen cómo van a ser 1000 pedacitos, muy pequeñitos, ¿sí? Y de esos 1000 voy a tomar, de esos 1000 pedacitos, voy a tomar 694. Entonces, si ustedes analizan, entre más cifras tenga la parte decimal, quiere decir que más pequeños son los pedacitos en los cuales se está partiendo. Si se parte en 10, los pedazos van a ser grandecitos. Si se parte en 100, ya no van a ser tan grandes, van a ser más pequeños. Y si se parte en 1000, pues van a ser todavía muchísimo más pequeños. Entonces, cuando nosotros identifiquemos números decimales, vamos a identificar una parte entera a la izquierda de la coma, una coma decimal y una parte decimal a la derecha de la coma. Bueno, si solo hay una cifra decimal, indica que se partió en 10, si hay dos cifras decimales que se partió en 100, si hay tres cifras decimales que se partió en 1000, y así sucesivamente, si hay 4 que se partió en 10.000, si hay 5 que se partió en 100.000, y así sucesivamente. ¿Cómo se lee? El de arriba se lee 25,7 décimas, décimas porque se partió en 10. El que se partió en 100, ¿cómo se lee? 46,92 centésimas, centésimas porque se partió en 100. Y el que se partió en 1000, ¿cómo se leerá? 0,694 milésimas, porque se partió en 1000, milésimas. Si se partiera en 10.000, serían 10 milésimas. Si se partiera en 100.000, 100 milésimas. Si se partiera en 1.000.000, millonésimas, y así sucesivamente.